Moscú, 1936. Desde el Kremlin, Joseph Stalin se dirige a una multitud expectante y anuncia haber ganado las elecciones con casi un 99% de los votos. Sus compatriotas aplauden frenéticamente. Saben que la cifra es absurda, pero nadie se atreve a dudar en voz alta. Con gesto firme y mirada fría, el líder absoluto de la Unión Soviética pronuncia unas palabras que hielan aún más el aire frío de Moscú. Me llena de alegría saber que la sangre vertida por nuestros soldados no ha sido en vano. Stalin mira su reloj, fingiendo impaciencia, mientras los aplausos se prolongan. Nadie quiere ser el primero en detenerse. Entre la multitud, Vasily Nikolaev, un ciudadano común, recuerda con angustia ese instante. Los camaradas se miraban nerviosos unos a otros. Nadie quería ser el primero en dejar de aplaudir. No sé por qué lo hice, pero terminé sentándome. 2 días después, Nikolaev es arrestado por la policía secreta, golpeado y torturado. Pero a pesar de todo, Nikolaev no pierde su fe en Stalin y en el comunismo. Pero, ¿qué clase de líder puede provocar tanta devoción y miedo al mismo tiempo? ¿Quién es realmente Stalin? ¿Fue un asesino de masas o fue el salvador contra el nazismo? Y lo más sorprendente, ¿cómo un joven seminarista acabó convirtiéndose en un líder tan poderoso e implacable? Stalin dijo en una ocasión: La muerte resuelve todos los problemas. Si eliminas al hombre, termina el problema. Stalin, el hombre de acero que derrotó a Hitler y dejó un legado de terror y sangre. Y esta es su historia. Stalin, los orígenes del demonio rojo. Parte 1. Stalin, que significa hombre de acero, es un apodo que él mismo se puso. Su verdadero nombre es Joseph Vissarionovich Yugashvili. Nació el 6 de diciembre de 1878 en un pequeño y humilde pueblo llamado Gori, en Georgia. Lo más sorprendente es que no aprendió a hablar ruso hasta los 8 años de edad. Su lengua materna era el georgiano, y su marcado acento nunca lo abandonaría, llevándolo a hablar poco en público para tratar de esconder sus orígenes. Pero también tratará de ocultar sus numerosas discapacidades físicas. Tenía pies palmeados, su brazo izquierdo era visiblemente más corto, cojeaba sensiblemente desde que una carreta cayó sobre él cuando tenía 12 años, y su rostro quedó cubierto para siempre por profundas marcas de viruela. Todas estas imperfecciones las escondería celosamente a lo largo de su vida adulta. En estas imágenes inéditas, podemos ver cómo era el verdadero rostro de Stalin, sin maquillaje para ocultar las marcas de la viruela, enfermedad que mató a sus 2 hermanos. Stalin procede de una familia pobre, marcada por la violencia de su padre, Vissarion, un humilde zapatero aficionado a la bebida y dar palizas que condicionaron física y mentalmente la infancia del pequeño Joseph. A medida que Joseph crecía, su madre, una mujer profundamente religiosa, decidió que su hijo debía seguir un camino diferente al de su padre. Gracias a una beca, en 1894, Joseph entró en el seminario ortodoxo de Tiflis, la capital de Georgia, con apenas 16 años, iniciando así una formación religiosa estricta. Lo que nadie imaginaba es que años más tarde odiaría la religión y la perseguiría ferozmente. En una visita, ya siendo el líder supremo de la URSS, su madre, sin saber exactamente qué hacía su hijo, le preguntó cuál era su trabajo. Stalin respondió con una media sonrisa irónica: Madre, ¿recuerdas al zar? Pues me he convertido en una especie de zar. La anciana, decepcionada, respondió con sinceridad: Hubiera sido mejor que te hubieses convertido en sacerdote. Pero ¿cómo un joven seminarista, un muchacho humilde y marcado por la violencia doméstica y la pobreza, acabó transformándose en el hombre más temido de su época? La transformación comienza en el seminario,
donde la fe abandonaría su corazón y sería reemplazada por algo más oscuro y poderoso, el ideal revolucionario. Tras su ingreso en el seminario, el joven Stalin destaca rápidamente. Tiene una memoria prodigiosa y una voz que resuena entre los muros del seminario. Participa en el coro, aprende ruso, griego, aritmética, y comienza a escribir poemas que revelan una sensibilidad insospechada. Pero entre las paredes del seminario, donde debería florecer la fe, germina algo distinto. Comienza a leer libros prohibidos, novelas y panfletos revolucionarios que denuncian la injusticia y el sufrimiento del pueblo. Entre sus autores preferidos se encuentra Zola, Víctor Hugo y, por supuesto, su preferido, Karl Marx. Sus ojos dejan de mirar al cielo y comienzan a mirar al sistema, y lo que ve le indigna. El seminario se convierte en una escuela de represión. Con la ayuda de curas ortodoxos corruptos y un padre alcohólico, aprende no solo a resistir, sino a controlar. Es aquí donde nace el futuro dictador. Aquí forja sus primeras armas. Entre sus documentos y notas personales aparece una lista que él mismo ha creado. Vigilar, espiar, invadir la vida privada, no mostrar sentimientos, nunca traicionarse. En 1898, con apenas 20 años, las autoridades ya no pueden controlar su espíritu rebelde. Se niega a cortarse el cabello. Deja crecer su barba. Su actitud es una provocación constante y finalmente es expulsado del seminario. Tras su expulsión, el joven Joseph se sumerge de lleno en la lucha política clandestina. Adopta su primer apodo Koba, una especie de Robin Hood del Cáucaso, y decide unirse al Partido Socialdemócrata en 1901, comenzando así su trayectoria como revolucionario marxista. Y no se limita solo a difundir ideas revolucionarias. Él quiere pasar a la acción de inmediato, pero la Okhrana, la policía secreta del zar, comienza a vigilarlo. Mientras en San Petersburgo, la dinastía de los Románov reina desde hace 3 siglos. Su emperador actual, el zar Nicolás II, es percibido como un soberano débil y muy devoto. Su simple existencia va en contra del ideal revolucionario. Stalin comienza a estudiar y a propagar las obras del alemán Karl Marx, quien junto a Friedrich Engels había escrito el Manifiesto Comunista en 1847. En dicho manifiesto, Marx denuncia la explotación del hombre por el hombre y defiende la idea de abolir el capitalismo y la propiedad privada, haciendo un llamamiento a los trabajadores de todo el mundo a unirse en una revolución armada. Con apenas 23 años, Stalin es enviado a Bakú para organizar las protestas y las huelgas ilegales, demostrando así su vocación de líder. Para ello, sigue las instrucciones del Catecismo del Revolucionario, escrito por el ideólogo ruso Sergei Nechayev. En dicho catecismo aparece escrito: El revolucionario no tiene intereses personales, sentimientos, ni siquiera un nombre. Ha cortado todo lazo con la ley y la moral, y es un enemigo despiadado del mundo civilizado, cuya destrucción es su único objetivo. Todos los sentimientos de amistad, gratitud y honor deben ser sacrificados a la pasión revolucionaria. Stalin es considerado por las autoridades un agitador revolucionario y es detenido el 5 de abril de 1902. Pasará en la cárcel 1 año. En su expediente aparece talla 1,62 m, moreno, constitución media, edad 24 años. Al salir de la cárcel comenta de forma irónica que las cárceles del zar son como casas de reposo, nada que ver con el trato que se dará a los presos años más tarde en las cárceles del régimen. Mientras tanto, un hombre llamado Vladimir Ilich Ulyanov, un marxista ruso en el exilio que se hace llamar Lenin, en alusión al gran río siberiano Lena, se convertirá en el líder de la revolución. Decenas de años más tarde, su estatua es la primera en ser derribada por los alemanes. Pero Stalin entiende muy pronto algo crucial. La revolución no se logra solo con discursos,
Necesita dinero, armas y organización, así que él mismo organiza violentos asaltos bancarios en el Cáucaso para financiar al partido. El más famoso ocurre en 1907, en Tiflis, cuando su grupo asalta un transporte de fondos del Banco Central ruso. Como resultado, consiguen robar el equivalente actual a $6 millones, pero también provocan una carnicería. 5 personas mueren y 16 quedan heridas. Algunos compañeros cuestionan estos métodos, pero Stalin responde sin remordimientos. Debemos quebrantar la ley hasta alcanzar la revolución. Respetando la ley no avanzaremos jamás. Su actitud radical y violenta impresiona profundamente a Vladimir Lenin, líder de los bolcheviques, quien lo ve como un hombre práctico, despiadado, capaz de hacer cualquier cosa por la causa. Lenin comienza a apoyarlo, facilitando su ascenso dentro del partido, a pesar del rechazo interno de otros líderes bolcheviques que desaprueban sus métodos sangrientos. En pocos años, Stalin se gana una reputación temible. Se convierte en una especie de héroe revolucionario, imponiendo respeto a través del miedo y la violencia. Su transformación está en marcha. El seminarista rebelde es ahora un revolucionario violento, preparado para llevar la brutalidad hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, en medio de esta vida agitada y peligrosa, un acontecimiento inesperado cambia brevemente su rumbo. Stalin se enamora profundamente de una joven costurera llamada Ekaterina Svanidze. En 1906, Stalin decide casarse con Ekaterina, aceptando incluso un matrimonio religioso a pesar de sus ideas revolucionarias antirreligiosas. La pareja pronto tiene un hijo, Yakov, a quien Stalin incluso permite bautizar. Es quizá uno de los pocos momentos en su vida donde se muestra más humano, lejos de la figura cruel que comenzaba a construirse. Sin embargo, esta breve felicidad no dura mucho. Ekaterina cae gravemente enferma de tuberculosis y muere en 1907 con apenas 22 años. Stalin queda devastado, aunque en público evita mostrar sus sentimientos. Privadamente, confiesa: Ekaterina era la única mujer capaz de derretir mi corazón de piedra. A partir de este momento, nada ni nadie volvería a suavizar su corazón. Tras perder a la única persona que parecía haber amado realmente, Joseph Stalin se refugia aún más en la violencia y en la lucha política sin cuartel. Se distancia emocionalmente de su hijo Yakov, dejándolo al cuidado de sus abuelos en Georgia. Durante años prácticamente lo ignora. Solo lo reclamará muchos años después, cuando ya ostente el poder absoluto, para utilizarlo políticamente. Stalin comienza a escalar posiciones rápidamente dentro del movimiento bolchevique liderado por Lenin. En 1917, tras la Revolución de Octubre, Lenin le nombra comisario para las nacionalidades, otorgándole poder para aplastar cualquier intento separatista dentro del nuevo Estado soviético. Stalin aprovecha esta posición para imponer un régimen brutal de represión. Sin embargo, dentro del partido bolchevique, Stalin encuentra un adversario formidable, León Trotsky. Trotsky es un brillante intelectual marxista, gran orador y líder militar que rápidamente gana popularidad. Stalin lo desprecia profundamente y comienza a considerarlo un rival peligroso que podría impedirle llegar al poder absoluto. La enemistad entre Stalin y Trotsky se intensifica durante la Guerra Civil Rusa, especialmente en la ciudad de Tsaritsyn, que más tarde se llamará Volgogrado y después Stalingrado en honor a Stalin. Allí Stalin desobedece abiertamente las órdenes militares de Trotsky, llegando incluso a fusilar a oficiales leales a este bajo la acusación de ser traidores. Este conflicto personal terminará en una rivalidad abierta que se prolongará durante décadas. Lenin comienza a darse cuenta del peligro que representa Stalin, pero ya es demasiado tarde para detenerlo. En 1922 es nombrado secretario general del partido, y en enero de 1924, Lenin, la única persona capaz de frenarlo, muere tras una larga enfermedad. Para Stalin,
Esta es la oportunidad definitiva para consolidar su poder absoluto. Como secretario general del Partido Comunista durante 2 años, ha tenido tiempo para colocar aliados clave en posiciones estratégicas, dominando silenciosamente el aparato político desde dentro. En el funeral de Lenin, Stalin ocupa un lugar central, actuando públicamente como su heredero natural. Carga simbólicamente el ataúd, mostrándose visiblemente afligido, pero detrás de esta imagen pública, Stalin se mueve rápido y despiadado. Su primera jugada es ocultar el testamento político de Lenin, un documento devastador que recomendaba claramente que Stalin fuera apartado del poder debido a su brutalidad y falta de escrúpulos. Stalin intimida a la viuda de Lenin para que guarde silencio, y cuando los antiguos compañeros revolucionarios, como Kamenev y Zinoviev, intentan utilizar ese testamento para detenerlo, ya es demasiado tarde. Stalin ha tomado el control efectivo del aparato del partido y los acusa de traición. En cuestión de pocos años, todos aquellos que se atrevieron a oponerse a él enfrentarán arrestos, juicios falsos o ejecuciones sumarias. En 1927, logra expulsar definitivamente del Partido Comunista a su rival y enemigo León Trotsky, desterrándolo de la Unión Soviética. Stalin se convierte entonces en la única voz, el único líder indiscutible. Desde este momento, cualquier oposición se convertirá automáticamente en una sentencia de muerte, incluso para el propio Trotsky, que cree por fin estar a salvo mientras vive exiliado en Ciudad de México. Allí escribe sin descanso, denunciando los crímenes del régimen stalinista en sus libros, sus cartas y discursos. Pero Stalin no perdona ni olvida. 13 años después de su destierro, el 20 de agosto de 1940, un agente encubierto de Stalin le clava un piolete en la cabeza. Trotsky agoniza durante horas y finalmente muere al día siguiente. Cae de esta forma uno de los últimos opositores históricos del dictador. El seminarista expulsado, el ladrón de bancos convertido en revolucionario, finalmente alcanza su objetivo más deseado, el poder absoluto. Comienza así la etapa más oscura del régimen. Ahora es libre para poner en marcha su plan de transformación radical de la Unión Soviética. Comienza a construir un nuevo Moscú, que será la vitrina del socialismo. Al igual que Hitler y Mussolini, quiere ostentosas estructuras y megaconstrucciones. Incluso proyecta una torre de 500 metros de altura coronada con una estatua de Lenin. Decidido a borrar el pasado, empieza a destruir el corazón histórico y religioso de la ciudad. Pero su principal objetivo es claro: quiere convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial y agrícola, cueste lo que cueste. Así que pone a trabajar a la maquinaria propagandística a pleno rendimiento, fabricando héroes del trabajo como Alexei Stakhanov, un minero capaz de extraer 14 veces más carbón que cualquier otro, 100 toneladas en un solo día. Por supuesto, es todo mentira, pero esta hazaña será el germen que dará paso al stakhanovismo. El movimiento impulsado por el minero Alexei Stakhanov y que promovía el aumento de la productividad laboral basado en la propia iniciativa de los trabajadores. Otro ejemplo a seguir es Mamlakat Nakangova, una niña de Tayikistán que recogió una montaña de algodón mientras aprendía a leer. Stalin viste el traje tradicional de Tayikistán para alentar a los pueblos de Asia Central a superar sus producciones. O la joven ucraniana María Demchenko, que puede recoger 1 tonelada de remolacha al día. Así que Stalin le pregunta si podría recoger 3 toneladas. Ella contesta sonriente: incluso más que eso, camarada Stalin. Por supuesto, todas estas proezas stakhanovistas son pura invención, pero Stalin sueña con superar a Estados Unidos, el país que tanto admira. Y de esta forma comienza la era de las mentiras en la industria soviética. En las fábricas, obreros y capataces saben que serán represaliados en caso de no alcanzar las cuotas de producción. Así que mienten sobre todo: la calidad, la cantidad, la fiabilidad y la producción. En su afán de transformar el país, Stalin da su siguiente paso:
dando comienzo a una de las etapas más oscuras del régimen. Quiere eliminar la propiedad privada en el campo e imponer granjas colectivas bajo el control absoluto del Estado. Es lo que él denomina la colectivización. Millones de campesinos, especialmente en Ucrania, se niegan a este plan. No quieren entregar sus tierras y ganado al Estado, pero Stalin no acepta negativas. De inmediato, los campesinos que se oponen son declarados enemigos del pueblo y brutalmente perseguidos por la policía secreta y brigadas de activistas. Stalin anima al pueblo a denunciar a los campesinos que se oponen. La propaganda emitida en los cines muestra a una niña tártara de Crimea, Olga Balikinam, famosa por acusar a su padre de robar trigo. Es mostrada como una heroína, felicitada y aplaudida por el partido. Olga declara con orgullo: Me comporté como lo haría cualquiera de nosotros. Y tras ejecutar el saludo recita: Stalin, eres más alto que los astros del firmamento y más brillante que el sol. En cada pueblo se coloca una estatua de Pavel Morozov, que según la leyenda creada por la policía, delató a su propio padre y terminó asesinado por su tío con tan solo 13 años. Como resultado de esta persecución, más de 2 millones de campesinos son deportados a los gulags, campos de trabajo en Siberia donde viven bajo condiciones extremas, y cientos de miles son fusilados. Pero la mayor tragedia llega entre 1932 y 1933, en Ucrania. Para doblegar la resistencia campesina, Stalin ordena requisar absolutamente todas las cosechas, dejando a la población sin alimentos. Ucrania, conocida como el granero de Europa, se convierte en una tierra desolada por el hambre. Este acto deliberado pasará a la historia con el nombre de Holodomor, que significa literalmente matar de hambre. En solo 2 años, casi 5 millones de personas mueren de hambruna. Existen registros de familias desesperadas recurriendo incluso al canibalismo para sobrevivir. Mientras, Stalin ignora las súplicas, negando internacionalmente que algo así esté sucediendo. La única persona cercana a Stalin que se atreve a cuestionar tímidamente esta situación es su segunda esposa, Nadia Aliluyeva, quien menciona en cartas privadas las tragedias que presencia. Pero Stalin responde con indiferencia y se niega a cambiar su política. Stalin conoce a Nadia cuando ella tenía solo 4 años, y con 16 ya trabaja como su secretaria, a la que Stalin seduce. Se casan cuando Nadia tiene 18 años y Stalin 41. Tendrán 2 hijos. Los padres de Nadia son 2 ardientes bolcheviques que ocultaron a Lenin de la persecución de la policía. Su madre es una defensora del amor libre, que incluso mantuvo una relación con Stalin. A pesar de todo, Nadia da pruebas de su valentía al comprometerse de por vida con los ideales de su esposo y será la única persona que intentará cambiar el rumbo de destrucción y muerte de Stalin. Para mediados de los años 30, Stalin ya ha demostrado hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener su poder absoluto. Ahora, decide dar un paso más allá. Elimina metódicamente a todos los que percibe como enemigos internos. Así comienza una era conocida como la Gran Purga. En diciembre de 1934, Sergei Kirov, un alto dirigente del Partido Comunista y aliado cercano a Stalin, es misteriosamente asesinado en Leningrado. Stalin aprovecha este asesinato para lanzar una ola de terror sin precedentes contra antiguos aliados políticos, oficiales militares, intelectuales y cualquier ciudadano sospechoso de deslealtad. Durante esta campaña aparecen los famosos procesos de Moscú, juicios falsos donde se acusa públicamente a los líderes históricos de la revolución de traición, espionaje y sabotaje. Bajo tortura física y psicológica, figuras prominentes como Nikolai Bukharin, Grigori Zinoviev y Lev Kamenev son obligados a confesar crímenes absurdos. A pesar de saber que las confesiones son falsas, el público soviético aterrorizado observa sin cuestionar la justicia del régimen. El fiscal general Andrei Vyshinsky se convierte en la voz de Stalin en estos juicios. Su retórica violenta exige públicamente:
Estos traidores deben ser fusilados como perros rabiosos. Y así ocurre. Bujarin, quien había sido llamado por Lenin el chico de oro del partido, junto con decenas de antiguos héroes revolucionarios, son ejecutados de inmediato tras sus juicios. En pocos años, el terror político alcanza a todos los niveles de la sociedad. Stalin elimina sin piedad a cualquier posible oposición, real o imaginaria. Nadie está a salvo. Oficiales militares, intelectuales, obreros, campesinos, incluso miembros de la policía secreta caen víctimas de las purgas. En total, más de 700.000 personas son ejecutadas solo entre 1937 y 1938, y millones más son enviados a los gulags. Stalin logra así su objetivo definitivo. Nadie se atreve siquiera a pensar en cuestionar su liderazgo absoluto. Pero a medida que su poder crece, su vida personal también comienza a hundirse en la oscuridad y la tragedia. En noviembre de 1932, mientras toda la Unión Soviética celebra el aniversario de la revolución, Stalin enfrenta una tragedia personal que jamás reconocería públicamente. Su segunda esposa, Nadia Aliluyeva, es hallada muerta en su habitación del Kremlin con una bala en el corazón. Junto a ella hay una pistola. Las circunstancias de la muerte nunca quedaron del todo claras. Oficialmente, se anuncia que Nadia murió de apendicitis aguda, ocultando así al pueblo soviético la realidad del suicidio. Pero rumores persistentes afirman que Nadia podría haber sido asesinada por el propio Stalin tras una fuerte discusión en una fiesta del Kremlin. Otros sostienen que, desesperada por las atrocidades del régimen de su marido, decidió quitarse la vida como una última protesta silenciosa. Stalin no acude al funeral de su esposa, y tendrán que pasar 60 años para descubrirse públicamente que la muerte de Nadia fue causada por un disparo. Nadia era una mujer idealista que había intentado influir en Stalin para frenar la violencia y los abusos contra la población. Las cartas que escribía a Stalin desde Moscú reflejan su angustia ante las interminables colas, la hambruna en el campo y la pobreza causada por las políticas radicales del régimen. Su muerte afecta profundamente a Stalin. Aunque evita mostrar emociones públicamente, en privado se vuelve aún más cerrado y desconfiado. La pérdida de Nadia endurece todavía más su carácter, lo hace más distante y paranoico. A partir de entonces, la relación con sus hijos Yakov, Vasily y Svetlana se vuelve aún más fría y conflictiva. Stalin se aísla cada vez más, refugiándose en su círculo más cercano, un grupo de hombres leales, pero igualmente temerosos de él. Su hijo mayor, Yakov, fruto de su primer matrimonio con Ekaterina, sufre desde la infancia el abandono emocional de Stalin. Ya adulto, intenta desesperadamente ganarse el respeto de su padre alistándose en el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Yakov es capturado por las tropas alemanas en 1941 y Hitler ofrece intercambiarlo por el mariscal Paulus, prisionero en Stalingrado. La respuesta de Stalin a los alemanes es fría y contundente. No intercambiaré a un mariscal por un simple teniente. Pero en su círculo más interno justifica la decisión. ¿Qué dirían los millones de familias soviéticas si yo hiciera un trato para salvar a mi propio hijo? ¿Qué pensarían si sus hijos estuvieran prisioneros? Yakov muere poco después en circunstancias nada claras. Se dice que muere junto a la valla electrificada de un campo de concentración nazi mientras intentaba escapar. Por su parte, el segundo hijo de Stalin, Vasily, crece con privilegios, pero también profundamente marcado por la indiferencia paterna. Convertido en un joven rebelde y alcohólico, Vasily, que es piloto de aviación militar, vive envuelto en escándalos, organizando fiestas descontroladas y protagonizando peleas públicas. Stalin, avergonzado, intenta controlarlo prohibiéndole volar, pero es incapaz de corregir su rumbo autodestructivo. La única que parece recibir algo de afecto del dictador es su hija menor, Svetlana. Desde niña es claramente su favorita, aunque ese afecto pronto se transforma en control obsesivo. Cuando Svetlana, con 16 años, se enamora del cineasta Alexei Kapler,
20 años mayor que ella, Stalin reacciona con furia. Kapler es enviado inmediatamente al frente en Stalingrado, pero cuando sobrevive, Stalin lo envía a un gulag en Siberia bajo cargos falsos de espionaje, separándolo para siempre de Svetlana, algo que ella nunca le perdonó. Y así Stalin, aquel niño georgiano marcado por la pobreza y la violencia, se convirtió en el líder más temido de su tiempo, un hombre capaz de sacrificar a su propia familia por conservar el poder absoluto. Frío, implacable, paranoico, levantó un imperio sobre el miedo y el silencio. Sus enemigos no desaparecían, eran borrados. Winston Churchill, que lo conoció en plena guerra, dijo de él: Stalin es un hombre de una inteligencia colosal, pero también es impenetrable como la noche. Y quizá tenía razón, porque lo peor estaba por llegar. Muy pronto el mundo entero se vería arrastrado a la guerra, y Stalin no solo sería testigo, sería el protagonista. Así que no querrás perderte la segunda parte de este documental, en la que veremos el lado más decisivo de su figura. El Stalin de la Segunda Guerra Mundial, el estratega que enfrentó a Hitler y cambió el rumbo de la humanidad. Pero antes quisiera hacerte una pregunta un poco polémica. Si Stalin fuera tu padre, ¿lo admirarías por todo lo que logró o lo odiarías por todo lo que fue capaz de hacer? Puedes dejar tu opinión en los comentarios, me encantaría conocerla. Y si te gustó este video, no olvides darnos un fantástico like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Hasta la próxima, curiosos de la historia.